You may begin. Ya ahora vamos a empezar. Good morning. My name is Kelly Halpin, and I am a computer science STEAM and math resource teacher with the math office. And I am so excited to be talking to you today about Eh, how to engage your students Buenos in días, mi class. nombre es Kelly Halpins. Yo soy una maestra de matemáticas y especialista en ciencias y estoy muy contenta de poder hablar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, ustedes no me van a ver el día de hoy, pero pueden escuchar mi voz. Yo soy el señor Spencer James y voy a estar ayudando el día de hoy en este taller. Soy uno de los especialistas de matemáticas para las escuelas primarias. I do want to jump in for a moment. This is Shannon Yo Weaver. también quiero venir en este Our momento. work in the lesson Este notes webinar section. está So siendo feel free to grabado. you can type in your questions in the chat, Ustedes también pueden escribir cualquier pregunta que tengan en la herramienta del chat Spencer will address your questions in y the el chat. señor Spencer va a estar contestando sus preguntas en el chat. Thank you, Shannon. All right, Gracias, so let's Shannon. jump right in. Vamos a empezar entonces. Today, we're going to El talk día de about hoy framing vamos a positive hablar de cómo mathematics. enmarcar las identidades We're positivas de going to talk about matemáticas. the important elementary También concepts vamos a of hablar de math, la importancia de particularly entender an idea conceptos for de playing and aritmética, learning ideas, vamos a explorar ideas para poder jugar math. We're y going to ver dónde están experiment las matemáticas en nuestro mundo with y vamos a mathematics, intentar hacer solve conexiones problems, para ver solve cómo problems, tener un and contexto de learn matemáticas. Great. So we're going to go ahead Vamos a empezar. and first we're going to talk about those positive math identities. Entonces, primero vamos a hablar sobre esas So the way we identidades frame positivas en las matemáticas. so this is just kind of setting the stage that we really Esto know that solamente mathematics dice que la is investigación demuestra que cuando los papás abren a sus hijos about pequeños y les dan oportunidad de explorar matemáticas juntos, crea un ambiente young positivo adults para que ellos tengan una to experiencia learn math. positiva y les ayuda a verse a ellos mismos como eh, The work that you're doing, the play and personas activity capaces de that aprender you're doing matemáticas. truly makes a difference in how they view themselves Esto realmente hace la and diferencia their en work. cómo ellos se ven a sí mismos. So the quote that, or the wordle that you see Las is palabras que ustedes a ven wordle son that palabras we ask que nosotros our math coaches pedimos across a Orange County que what they would utilicemos like a to nuestros have profesores for their que students. digan qué les gustaría And que sean las matemáticas para sus with that one estudiantes, word, que lo describan con una palabra de lo que es matemáticas para ellos y lo que quieren que sea para sus in estudiantes. this wordle, the bigger words Y en este portal la palabra más grande era we're going to look emocionante. at some of these words Entonces vamos a and utilizar, talk ver about algunas de estas palabras y how these discutirlas con words impact ustedes. math ¿Cómo estas palabras podemos utilizarlas para, para definir and invite matemáticas? you to capture that Entonces quiero yo so the invitarles a first step in ustedes getting to this wordle que ustedes is puedan to entrar en este visualize portal y traten an de example in describir elementary school experiencias que ustedes pueden that you've tener experienced en el colegio sobre las matemáticas. capture this. So as you're ready, you can take a moment to kind of exercise. Cuando ustedes estén listos, pueden entonces poner sus experiencias en el chat. Anyone making any connections to these words in math? Entonces, ¿ustedes están haciendo alguna What are some of conexión the con things estas that you're palabras? thinking about? Ustedes pueden pensar en eso algún minuto. Una palabra que sale en el chat es difícil.
Cuando yo era pequeña también, yo siempre asociaba matemáticas con algo desafiante y entonces había necesidad de perseverar. Pero lo que nosotros pensamos, queremos que sean las matemáticas divertidas, creativas, e interesantes y, y tener múltiples ideas sobre esto. Y, y como papá, nosotros queremos estar contentos de que estas son las palabras que se están utilizando alrededor de matemáticas. Em, También alguna persona dice que las matemáticas son empoderadoras. Algunas veces nosotros crecemos y pensamos que está bien que no podamos hacer matemáticas. Yo no lo puedo hacer. Y yo estoy tratando de pensar mi concepto sobre las matemáticas. Eh, Cuando he cambiado de ser de un estudiante a una maestra. Entonces, yo siempre puedo decir, yo no leo, no soy una buena lectora, pero hay que darle una vuelta a eso. Muchas personas sienten que nacieron siendo buenas en matemáticas, pero hay una investigación que probablemente les vamos a compartir que dice que todo el mundo puede aprender si es que uno aprende matemáticas de una manera positiva. Entonces ustedes pueden decir, las matemáticas son muy difíciles para mí, no las entendía antes, pero ahora, pero cuando ustedes hablan sobre eso hacia sí mismos, en el contexto de matemáticas, tienen que estar muy conscientes de cómo ellos se van a sentir también en relación a las matemáticas, para que ellos tengan una identidad positiva acerca de las matemáticas. Y entonces tenemos que construir en el currículum que todo el mundo tiene la habilidad de ser un matemático. Todo el mundo puede aprender matemáticas. Entonces ahora estamos poniendo ya el escenario. Hay algo que es muy interesante. La investigación sugiere que los infantes pueden, en forma espontánea, sin tener una educación formal, pueden reconocer un concepto de pocas cantidades. Por ejemplo, los niños pueden decir, quiero una fresa o tengo dos panes y pueden reconocer esto. Estas acciones empiezan temprano. Entonces es bueno saber que nuestros niños están empezando a utilizar conceptos de matemáticas. ¿Qué es la aritmética? La aritmética es la habilidad de aplicar conceptos matemáticos en todas las áreas de la vida. El curso también involucra entender los números, contar, resolver problemas, medir, clasificar, identificar patrones, hacer sumas, restas, números y mucho más. Esto es solamente algunas de las cosas de lo que incluye la aritmética. Y son algunos ejemplos de o una definición muy general de lo que es. Las dos cosas y que vamos a establecer el día de hoy es primero la aritmética inicial y luego la velocidad. Las cosas que vemos en primero y segundo grado y luego la fluidez, la velocidad, que en donde ya tenemos algunas de las ideas de matemáticas. Y Spencer o Leslie, ustedes me pueden detener cuando quieran. Entonces, tenemos tres.
tres aspectos en los números. Entonces, los chicos van a empezar a oír de la palabra 3 como palabra y luego ellos están haciendo la conexión que el 3 tiene que ver con una cantidad de elementos. Y luego, eventualmente, ellos reconocen el 3 como un símbolo. Entonces, la palabra se conecta a la cantidad y se conecta al símbolo del número 3. Y ellos tienen que hacer esas conexiones. Y hacen la conexión de cómo un número puede ser una palabra, una cantidad o un símbolo. Lo que los niños están aprendiendo para resolver, por ejemplo, estas ecuaciones de 2 pasos, pero ellos no tienen idea qué es una ecuación, porque van de la parte verbal a la parte cuantitativa hasta finalmente la parte simbólica. Entonces, estamos dándoles los fundamentos para álgebra de una manera más simple. Y esto les va a llevar a lo largo de todas las áreas de matemáticas. Y ustedes tienen que estar conscientes. Entonces, cuando yo estoy haciendo cosas, estoy relacionando lo que estoy haciendo. Cuando empezamos con la aritmética, recordamos contar. Siempre contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, entonces, ellos pueden contar, quizá, pero no hacen el concepto de la correspondencia con los objetos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, que ellos cuentan con una correspondencia uno a uno. Conectan un número con un objeto. Entonces, ellos desarrollan ese sentido numérico cuando ellos manipulan algo, mueven, empujan, separan un objeto. Entonces, al comienzo, lo primero que empezamos es con contar. Nosotros decimos las palabras, pero también luego eventualmente hacer la correspondencia entre decir un número y mover un objeto, hacer la correspondencia. Y luego llegamos a la fluidez. ¿Qué hablamos con fluidez? Es una poder saber los factores, tener las tarjetas de memoria, repetir con velocidad, resolver los cálculos matemáticos. Entonces, les vamos a dar un momento para que ustedes puedan leer lo que es la fluidez. Describe cómo se va descubriendo y incrementando los patrones numéricos y las relaciones que se interconectan entre las distintas combinaciones básicas. Esto hace que haya una meta de instrucción que ayude a los estudiantes a explorar de una manera más flexible, estratégica y eficiente maneras de resolver problemas básicos. Eh, Hay alguien que acaba de poner en el chat que eh, el concepto de matemáticas puede ser relevante también. Algo que a mí me llamó la atención mucho son patrones y relaciones. Entonces, nosotros en lugar de tratar de memorizar los cálculos matemáticos, es entender las relaciones, los patrones y poder ver esas relaciones entre números, los patrones y las interconexiones en todo momento. Cuando nosotros entendemos en esta forma, tener
tenemos que ver si es que estamos siendo flexibles, es decir, viendo varias alternativas, si es que estamos siendo estratégicos, si tenemos una estrategia de cómo enfrentar el problema. Entonces, y ser eficientes. Por ejemplo, si yo les doy cálculos matemáticos, que ellos eventualmente los puedan memorizar. Ahora vamos a ver qué fluidez realmente quiere decir. ¿Cómo se desarrolla la fluidez? Entonces, por ejemplo, a los estudiantes se les da una imagen como esta. Y entonces cuentan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces ellos van a empezar con esa cuenta. Y luego lo derivan. ¿Cuáles son las formas de poder llegar a 10? 10 más 1 más es 11. Entonces, entonces ellos empiezan a ver la relación entre eso. Entonces ahí empiezan a pensar, ¿cuál es el doble? ¿Qué saben de los números? Y entonces luego eventualmente van a poder saber que 6 más 5 es 11. Y utilizando esas estrategias, entonces ellos saben cómo aplicar esas estrategias antes de llegar a saber de memoria los resultados. Entonces, por muchísimo tiempo yo decía que 6 por 7 era 43, porque lo aprendí mal. Entonces, en lugar de aprender de memoria algo en nuestro cerebro, tenemos que cambiarlo por algo que sí entendemos. Y entonces ustedes como papás también pueden hacer eso. Entonces ustedes pueden decirles, ok, hacemos primero 10 y luego sumamos los anteriores. Entonces ustedes pueden darles una lista de cosas y ustedes les pueden decir que cuenten 1, 2, 3, 4. Entonces yo veo 4, 8, 12, 16 es una muestra. Eventualmente ellos pueden decir, si es que yo divido esta muestra en la mitad, entonces hay dos grupos. Entonces yo sé cuánto es 4 por 3 y sé cuánto es 4 por 3 y luego sé cuánto es 12 más 12. Entonces esto les va a ayudar a ellos a poder hacer el álgebra. Y entonces ellos luego van a poder recordar que 4 por 6 es igual a 24. Entonces, esta es la progresión básica de fluidez que van a ellos a experimentar. ¿Hay algo más, Spencer, que tú quisieras añadir? La cosa más importante aquí es que las personas piensen que las personas tienen que tener que moverse adentro y afuera de lo que saben. Y alguien en el chat dijo que todo está interconectado. Ellos tienen que ser capaces de conectar las matemáticas. Y esto es importante también, que los estudiantes sean completamente flexibles con los factores de matemáticas. Entonces, que ellos más bien desarrollen las estrategias para llegar a la solución de un problema. Vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar a casa y que nosotros usamos en casa para construir esa fluidez? Lo primero que enseñamos a utilizar son los dedos.
Entonces nosotros les decimos, muéstrenme 6, muéstrenme 4, muéstrenme combinaciones. Entonces ustedes les pueden decir que escondan las manos y que luego muéstrenme 5, muéstrenme 6. Utilicen los dedos como herramientas. Entonces, por ejemplo, 10, 5, 7 y que lo muestren con sus dedos. Son con los números primarios. Y también hay que marcar unos marcos, tener unos marcos que son importantes para poder tener la estructura de los números. Entonces, ustedes también les pueden preguntar a sus estudiantes que les pueden enseñar a contar, a encontrar patrones, a encontrar relaciones entre los números cada vez que ustedes están entrando a otra decena. Estas son herramientas que ustedes pueden utilizar en casa y que son realmente muy útiles. Los estudiantes están aprendiendo a agrupar. Entonces ellos pueden reconocer los números y la estructura de los números y luego aplicarla. Incluso la estrategia de contar es tan poderosa. Entonces también estoy invitando aquí a Spencer a decir algo que él quisiera decir. Yo también quisiera decir una de las cosas que quiero hablar. La buena cosa es que esta nueva matemáticas, las matemáticas es la misma. Lo que estamos cambiando es la forma en la que la vemos. Números. ¿Cómo se conforman esos números? ¿Cómo los manejamos juntos? Y es importante entender es entender cómo llegar a una respuesta en lugar de memorizar una respuesta. Nosotros también queremos la idea que las matemáticas que estamos haciendo tengan un sentido. Y si es que eso hace sentido, entonces ellos pueden evolucionar en matemáticas. Es muy bueno tener un colega aquí que vengan y nos ayuden. Y lo invito a Spencer a que siga ingresando. Y otra cosa importante cuando los niños están aprendiendo son las herramientas que tienen. Entonces es importante tener papel donde ellos tengan una lista, un cuadro de números, un cuadro del 1 al 100, donde ellos puedan visualmente ver y establecer los patrones. Cuando ustedes les piden a los niños que aprendan los factores de multiplicación, nosotros siempre nos enseñaban con esas tarjetas para memorizar. Ahora nosotros tratamos de conectar una parte visual con la respuesta para que haya ayudarles en el entendimiento y en la conexión. Entonces, para que ellos puedan ir construyendo la fluidez y mejorar en sus habilidades matemáticas. Y ahora vamos a hablar de cómo eso se ve. Cosas que ellos están utilizando en la escuela. Jugar con sus hijos les da la oportunidad para que ellos puedan resolver problemas que no son rutinarios, que puedan perseverar y hacer conexiones con las ideas matemáticas. Y también se relaciona para poder desarrollar la creatividad. Nuestro rol es explorar, aventajarnos de lo que está ahí y hacer modelos de perseverancia, de curiosidad, explorar las cosas alrededor de uno.
Vamos a hablar de unos poquitos ejemplos de ideas para jugar. Ustedes tienen un niño pequeño, kindergarten, que están construyendo con bloques, con formas. Entonces, preguntarles, ¿qué pasa cuando pongo dos formas juntas? Algo simple como esto, hablar de los colores, cómo clasificar las formas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles se unen, cuáles no? Otra de las ideas, por ejemplo, si están jugando con masilla, con plastilina, hacer unos hilos. ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuántas piezas tú tienes? ¿Qué patrón hay? ¿Cuáles son los azules? ¿Cuáles son los blancos? ¿Qué patrón se repite? Azul, azul, verde, verde, por ejemplo. Es en los materiales que ustedes tienen, jueguen y pregunten en relación a las matemáticas y que sea divertido. Una de las ideas favoritas que se aplica es una colección de cuentas. Por ejemplo, mi amiga Wendy utiliza todas las semillas de la calabaza y les hace la pregunta, ¿cuántas ustedes creen que haya? Ser curiosos, solamente cuántos ustedes creen que hay. Y luego contamos cuántos realmente tenemos. Pero contar una cantidad muy grande es difícil. Entonces decimos, oh, son muchos. ¿Cómo podemos organizarlos para que sea más fácil? Entonces podemos hacer grupos de 10. Ok, entonces hacemos grupos de 10. Y luego, ¿cuántos faltan? Entonces, solamente contando y coleccionando objetos, ustedes están estudiando ustedes cómo los números funcionan, cómo la cantidad, cómo agrupar. No necesitan ir y comprar nuevas cosas. Pueden utilizar vasos, tazas, pueden hacer algo con las cosas, los objetos que están alrededor de ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando, por favor, las escriben en el chat. Luego tenemos algunos juegos que ayudan con la aritmética entre números del 1 al 10. Esos números son muy importantes. Entonces ustedes van a ver estos juegos enlazados, lo que estamos haciendo. ¿Qué útiles son los juegos de tablero? Por ejemplo, tirar un dado. ¿Cómo muevo seis pasos? ¿Cómo haces eso? Los juegos de tablero tienen buenas estrategias, juegos de correspondencia. ¿Cómo van a clasificar? Los juegos con cartas y con dados son importantes para muchas cosas, porque ellos tienen que saber el 5, el 10, los números. Alguien más, si es que quiere ingresar en el chat y poner alguna pregunta. Yo quisiera
hablar un poquito de esto. Sobre los juegos, es muy importante hablar de matemáticas. Los niños solamente sienten que están jugando. Nosotros como adultos sabemos que ellos están aplicando muchas matemáticas. Y entonces la pregunta es hacerles a ellos, ¿dónde creen que está matemáticas aquí? Entonces, que ellos les digan, ¿dónde creen que está aplicando la matemática? Yes, thank you so much, Spencer. Absolutely. Asking kids, you can put a lot of it on kids too, and asking them those questions. Y They have ustedes pueden how poner a sus hijos a pensar muchas cosas haciéndoles ese tipo de preguntas. the questions, and so putting it back on them and having them Y cuando ellos les hacen una pregunta, también devolverles la pregunta. all right. So games Los and juegos play can be really fun, and there's a lot pueden of ser things that you can divertidos. play as a family that ¿Qué directly cosas que pueden jugar ustedes en la familia? I hear a lot of parents say like, how can I support ¿Cómo les puedo ayudar a estudiantes? well, there La are respuesta es, hay algunos juegos seeing in their classroom, que ustedes ven en las clases, um, you'll pueden jugar con ellos. 100 is really visual, so it's rolling the dice, Es tirar, por ejemplo, los dados y one, two, luego three, hacer una suma, contar, make an sombrear en un cuadro cuántos eran los números en los dados. these resources again, linked right to your handout, completely free. Entonces, ustedes pueden tener muchos de estos recursos. Les vamos a enviar una lista de recursos. Fluency included on there as well, but just wanted to highlight a couple. Hay varios recursos de posibles juegos. Nosotros solamente estamos resultando algunos. About that number. How big do you think your rectangle is going to look? ¿Cómo se va a ver su rectángulo? Way you could draw it, right? And I know Entonces, hacerles preguntas como, ¿qué tan grande va a ser? ¿Cómo lo vas a ir creciendo? ¿De qué otra manera podría venir el rectángulo que estás dibujando? really Aquí hay powerful algunas actividades a través de la empresa YouCube. that supported it along with other people called Joe Bowler. And YouCubed actually has, and I included Eh, again the tiene, website on that handout, many activities tiene muchas actividades esta compañía de kindergarten a quinto level might include o a cualquier grado que ellos estén, visual games juegos visuales talk about your students. que pueden ustedes hacer con sus estudiantes. Website that Este es uno de los websites quality, and I definitely recommend que realmente la recomiendo por su calidad. I linked on the resource handout. En la hoja de recursos que se les va a repartir está también el enlace para esta página. So, in addition to just engaging and play with your students, Entonces, además de jugar con sus estudiantes, in the real world, necesitamos ver las imágenes alrededor en nuestro mundo real y ver lo importante que es, and how they're related. cómo las cosas están relacionadas. As your pretzel. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear un arreglo con sus materiales de la casa, con los pretzels. 3. ¿Cuántos 3 por 3? Might say I saw. ¿Cuántos ves? Okay, what would that look like if you wrote that ¿Cómo se vería si ustedes quieren mostrar 4 por 12? Hablen con ellos. How many do you see and how ¿Cuántos ven? without having to count by ones? If they ¿Cómo podrías tú descifrar cuántos hay sin necesidad de contar de uno en uno? Y ayudarles a hacer conexiones de multiplicación y división. that's just noticing kind of in your world what you can do. Esto es solamente ubicar en la vida diaria las que hay. The next thing we're going to do is kind of talk about Lo siguiente es hablar de las matemáticas and leveraging it with our students. But I am just going to give us a moment to pause and reflect and invite you to make any connections or y les invitamos a hacer algunas conexiones o contar algunas experiencias también. new to you.
En el chat tenemos algunas preguntas. Ustedes pueden seguir poniendo en el chat más información. Una de las preguntas es, ¿cómo hacemos que los adolescentes se interesen en hacer matemáticas? Y lo más importante en relación a la tarea, esto es que no tiene que ser trabajo nuevo, sino trabajo que ellos ya saben. Y si es que ellos dicen es que no les gusta, es porque seguramente algo les está causando dificultad. La otra parte es cómo utilizar las tareas para la casa. Las matemáticas deberían ser divertidas. Entonces, tratar de ponerles, de insistirles en esa idea de que la tarea de matemáticas les va a ayudar a algo. Que hagan pensar a su adolescente, ¿cómo puedo yo ayudarte para que tú entiendas mejor la tarea que tienes que hacer? Otra de los chats dice, está hablando de Khan Academy, que en Khan Academy hay videos que aplican más o menos el mismo método que están aplicando las escuelas. Y es un gran recurso también para los profesores Khan Academy. Los dos de mis hijos usan Khan Academy todo el tiempo. Yeah, so I also see in the chat that cooking using sometimes scaling recipes up or down, whatever. Entonces hay otro chat que está diciendo que es interesante utilizar la cocina para multiplicación, divisiones, para medir recetas, por ejemplo, tener el contexto de eso. Y la motivación, luego dice que comer un muffin es la motivación después de participar en esto. Cuando nosotros pensamos con esta idea de que matemáticas está en todas partes, ¿cómo podemos poner matemáticas en nuestro espacio? Y después de ustedes, y incluso ahora, después de esto, va a ser difícil. Van afuera con los estudiantes y tratemos de que ustedes lo vean conmigo. Por ejemplo, como ya dijeron antes, en la cocina, esto es muy, muy poderoso. Ahí pueden trabajar con fracciones. ¿Cuánto falta? Las partes buenas de matemáticas en nuestro mundo es que hacen preguntas. Por ejemplo, ustedes tienen este dibujo. Para un niño de segundo grado le pueden decir cuántos huevos ustedes tienen. Para los que están en tercer grado, y si se necesitan 2 huevos para hacer una masa, ¿cuántos huevos necesito para hacer 5 masas? Y los que sean más grandes, podría decir qué fracción de huevos queda en el cartón. ¿Qué fracción comimos? ¿Qué fracción queda? Entonces ustedes pueden ir cambiando la pregunta con la misma imagen dependiendo de la edad. Otro de los ejemplos que nosotros tenemos, por ejemplo, es cuando estamos clasificando la basura. Cuando estamos midiendo la estatura. Entonces, ayudar al niño pequeño a que mida a su hermano en centímetros, en pulgadas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Si ustedes van a quinto Minion y los niños requieren que tengan al menos 48 pulgadas, entonces la pregunta es, ¿puedes tú ir en este juego o no?
Entonces, así ustedes pueden identificar cómo las matemáticas están siempre alrededor de ustedes. Math and our food. Luego, las How matemáticas some con children, nuestra comida. some children might say, Algunos niños well, I think pueden my decir, sister has more than me. mi hermana tiene más que yo, Different. porque la So configuración se ve yeah. diferente, Ask pero them, es lo mismo. excuse me, who has more? Who has less? Entonces, hacer la comparación, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Cuándo es igual? Another thing you can do, which is A like otra cosa que ustedes pueden hacer, is just when you see an image, ask kids, what do you notice and what do si you wonder? ustedes ven una imagen, es pregúntenle, ¿qué ven? If you showed your kids this image of the watermelon, Y si ustedes les dan esta what are imagen some y things ustedes les what are dicen, some things ¿qué dirían ellos? you to look at this picture? What are some things that you notice and wonder? ¿Qué te das cuenta en este dibujo? And when you're ready, you can just go ahead and type in the chat. Y el que quiera lo puede contestar en el chat. Oh, yeah, you see some fractions. Interesting. Entonces, la respuesta es que ven fracciones. What she said, what Leslie said. Eso es lo que dice Leslie. What do we notice about fractions? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué tipo de fracciones? Oh, that they're equal parts. That they're Son partes iguales, yeah. That they're que divided. están divididas en partes, que tienen denominadores, que es necesario hacer porciones dependiendo de los miembros de la familia. Do I need to split it? I need to split it, you know, 6 ways because there's 6 people in my family. Si la divido en 6 es porque hay 6 personas en mi familia. And so when we ask students this, you might say, huh, so you notice that it's split 8 ways. Why do you think it was Nosotros les podríamos preguntar, ustedes ven que está dividida en 8, ¿por qué creen que estuvo dividida en 8? What do you notice about all of these watermelons? What can ¿Qué se dan cuenta? ¿Qué notan la diferencia en todos estos sandías? what they notice and wonder? And they might even say, I noticed it's Y ellos van a decir lo que ellos se imaginan y cualquier respuesta es adecuada. And sometimes it even leads to solving a question. Like kids might say, well, Por ejemplo, los niños podrían I decir, wonder if the 2 pieces in the left yo me imagino que qué pasaría si es que dos piezas de la izquierda son iguales o calzan en las de la parte de abajo. questions together. So one of the most powerful things you can do when Una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer in your world is just ask kids, what do you notice and what do you wonder? And then kind of es preguntar, ¿qué te das cuenta? ¿Qué te preguntas? Hacer este tipo de preguntas. ¿Qué ves? ¿Y qué te da curiosidad? Y esto les ayuda a pensar sin necesariamente poner presión sobre los estudiantes. Los estudiantes pueden ver matemáticas en su ambiente. Thank you, Adam. Yeah, I know. There's going to be a bunch of things that come up and you're like, not quite a math idea yet, but thank you for your connection. They're going to see math in the environment, right? And patterns. Hay patrones también. Por ejemplo, las piedras. ¿Qué patrones hay? ¿Cómo las pueden clasificar? Y lo último que quería hablar de ustedes es que las matemáticas tienen un contexto. Hay algunas maneras que los estudiantes un poquito más grandes pueden poner las matemáticas en un contexto. Cuando estamos leyendo libros con nuestros estudiantes, que presten atención a las ideas matemáticas, los patrones que hay, las secuencias que siguen la regla del oso. ¿Qué miras?
las relaciones espaciales, recordar una serie de eventos en un orden lógico, las formas que ven. Por ejemplo, ¿qué viste? ¿Qué formas viste en el libro? Entonces puedo decir, puedo ver, hubo círculos. Por ejemplo, hay un libro clásico de El muñeco de nieve. Me pregunto, ¿cuántos botones tiene? ¿Qué piensas tú de la bufanda? ¿Tiene algún patrón? Y tiene dos botones en ese dibujo. Tiene dos brazos, tiene dos ojos. Y discutir con ellos de qué se dan cuenta en cada dibujo. Si ustedes tienen un estudiante un poquito mayor, por ejemplo, antes tenían las monedas, pero ahora ellos tienen que guardar dinero para un Xbox. Ellos tienen $100 en su cumpleaños y luego tienen $15 cada semana por hacer sus tareas. ¿Cuándo van a ser capaces de comprar un Xbox? Pero eh, involucrar a los niños en la solución de los problemas. Este es solamente un ejemplo de cómo hacer problemas de la vida real. Esto es nuevo también, por ejemplo, las matemáticas en los deportes. Entonces ustedes pueden estar hablando con el estudiante del promedio de bateo. Ese promedio es bueno, es malo. Entonces ustedes están aprendiendo a utilizar decimales con los deportes. Por ejemplo, si es que ellos ven también el tablero del marcador. Oh, no, perdimos el partido. Pero miren, ¿cuáles eran las posibles combinaciones de que ellos podrían haber llegado hasta ese marcador? Si es que a los estudiantes les gusta los deportes, usen esa herramienta. Estos son solo algunos ejemplos. Ustedes pueden utilizar ejemplos diferentes. Una manzana. ¿Cómo ustedes pueden conectar matemáticas a la vida real? Hay algunos libros muy buenos por una variedad de razones y que ayudan a proveer una identidad positiva de matemáticas. Miriam's Magic, para niños que tenían muchos problemas con matemáticas y luego cambiaron su experiencia para exponer a los estudiantes a personajes que ellos pueden relacionarse, que han tenido su propia experiencia con matemáticas. ¿Dónde estás tú aprendiendo? ¿Cómo ella se sentía? ¿Cómo Mariam se sentía cerca de las matemáticas? Me encanta ir a la biblioteca. Ustedes utilizan, por favor, la biblioteca de sus comunidades, de la escuela, ahí donde no solamente podemos hablar, sino también de qué es las matemáticas y desarrollar un criterio. Spencer, ¿algo más que tú quisieras añadir? ¿Algo más dentro del contexto de las matemáticas? No, yo creo que tú realmente hablaste de lo que es lo más importante. Lo que es importante es que sus estudiantes, sus niños, entiendan que matemáticas es más que algo que uno ve en la escuela. Entonces, que matemáticas están en el mundo real, no solamente lo que se enseña en la escuela.
que no es solamente hacer cálculos computacionales. Eso es lo que realmente estamos intentando decirles a ustedes. Yes, thank you, Spencer. Thank you so much. So, as caregivers, you Como have adultos, so much nosotros tenemos potential to support your potencial students in promoting a math identity en promover really una quickly. buena So, what are identidad some ways that you positiva support yourself in math that I can hacia las do matemáticas. to ¿Cómo pienso yo de las help my matemáticas y students cómo hago la keep going identidad de towards ellos hacia las persevering matemáticas? and problem solving? We can work hard to figure this out together. Perseverar en la resolución de problemas, How can we make math joyful and fun? tratar de hacer matemáticas divertidas And looking for opportunities y también to buscar oportunidades de ver matemáticas en el mundo to really support that and then to encourage our y curiosity. también incentivar la curiosidad, Right? Getting your kids really hacer que sus hijos in it with curiosity. se involucren con la curiosidad. So that's kind of how Eso es you como can support your ustedes students pueden ayudar a sus in estudiantes joy and love of math at home. para que ellos puedan disfrutar y amar las Like a matemáticas. review of like what are some ideas you heard today? Y algunas ideas también Forward, is there a que small ustedes idea pueden that you utilizar, heard that you might want to try? que ustedes pueden intentar en casa, Idea about math in the real world or maybe como las matemáticas en el mundo so I'll just alrededor. the chat for a couple minutes as you think about this reflection question. Y esta pregunta, si ustedes quieren comentar sobre eso en el chat, ¿cómo ustedes pueden enganchar a sus hijos con las matemáticas de aquí en adelante? Con el concepto de que todo el mundo puede aprender matemáticas. Thank you. Games, observing, picture books. Algunos están diciendo que se puede jugar, observar libros de cuentos, ganando dinero. Todas son buenas ideas. Nosotros vamos a buscar leer libros de juegos de matemáticas. Utilizar un vocabulario con matemáticas que en todos los días, por ejemplo, ¿cuántos ves? ¿Cómo los ves? ¿Qué te das cuenta? Todas esas preguntas pueden ser importantes. Había algunas preguntas sobre qué es lo que los niños están estudiando. Si ustedes quieren saber eso, pueden ir a la página de primera, que es de las escuelas sobre la parte académica y la escuela primaria. Y ustedes hacen un clic en el grado del estudiante y luego hacen un clic en donde dice POS. Y ahí van a tener el currículum de educación. Y ahí también van a tener oportunidades adicionales de enriquecimiento. Si ustedes quieren también enriquecerse más ustedes, saber qué tipo de preguntas hacer, vamos a darles una lista, un folleto donde están una lista de recursos, de páginas web. Lo que alguien dice es que algunas veces estamos muy ocupados y entonces esto es bueno porque nos hace dar cuenta de que hay cosas simples que uno puede hacer para incorporar matemáticas. Y no estoy trabajando, pero simplemente estoy jugando con ellos y estoy hablando y estoy practicando las matemáticas con ellos. Muchas gracias.
Yo voy a quedarme aquí unos momentos más. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta, pueden ponerlas en el chat. all of these resources and Ustedes pueden utilizar todos estos recursos. and I just thank you so much for your time today. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Okay, thank you so much. Muchas gracias. And we will be sending out. Nosotros vamos a enviar We'll be sending out the PowerPoint to you all. esta guía de PowerPoint Posting the recording. y también la grabación. And so, please reach out to us if you have any questions. Si ustedes tienen alguna pregunta o no lo han recibido, por favor, llámenos.